Muy bien, y para seguir ampliando esta información y para entender un poco en dónde está parada la República Argentina en materia económica, sobre todo después de lo que ha sido esta sorpresa de las elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado domingo, estamos en comunicación de videollamada con el contador y asesor económico Cristian Ocampo. Muy buenas noches, contador, ¿cómo le va? Los saludamos desde Noticiero 9 Central, ¿cómo anda? Hola, muy buenas noches, saludos para ustedes, Marcos, Elsa y la audiencia, por supuesto. Bueno, gracias Cristian por estos minutos. Bueno, se ha conocido en la tarde de hoy este índice pasado justamente el 6%, 6,3%, pero digo, va a ser un poco corto para lo que viene, Cristian, teniendo en cuenta este coletazo de esta semana, estas cifras que vemos por ahí de moneda extranjera, este cimbronazo que ha generado las PASO. Lamentablemente debo decirte que sí, Marcos. El proceso antiinflacionario que se venía gestando venía produciendo una estabilización del índice. Vimos que en junio había descendido fuertemente con respecto al mes de mayo y teníamos alguna expectativa de que en este mes siga en ese sendero como ocurrió, ¿no es cierto? Como este 6.3 más o menos está dentro de lo que se esperaba previo a esta medida que toma el gobierno el día de ayer, el día 14, posterior a las elecciones, donde lleva adelante un salto devaluatorio muy fuerte, aplicando el 22% de devaluación sobre el tipo de cambio oficial, y esto deja por el piso todo lo que venía trabajándose respecto de esta lucha contra la inflación que venía, como te decía, produciendo por una estabilización. Este salto devaluatorio va a tener un impacto directo en precios lo digo porque hoy la capacidad de absorción del sistema productivo nacional, dada la escasez de dólares para importar, para abastecerse, no la tiene. Entonces, este incremento en el costo en el costo de las importaciones, en el costo de los insumos que se importan para el proceso productivo, el encarecimiento del costo de los combustibles que se importan al país para reforzar el sistema energético argentino, va a ser trasladado a precios. Ambos componentes, tanto insumos importados como energía, combustibles, tienen impacto directo en el proceso productivo y no lo va a absorber el productor ni el fabricante. Esto va a ser el pass-through que denominamos nosotros, que es decir, qué efecto o cuánto tarda una devaluación en impactar en precios. Te diría que va a ser prácticamente inmediato. Y lo digo ya sobre datos ocurridos entre el día de ayer, conocida la medida, y el día de hoy, donde prácticamente el 80% ya de los productos fueron remarcados. Esto sí. Es datos ya de relevamiento del mercado real, ¿no es cierto? Entonces, sí, Cristian, vos sabés que hoy estábamos recorriendo negocios aquí en la peatonal y otros puntos de la ciudad. Ya muchos negocios con carteles directamente en las vidrieras de que a todos los productos les sumen un 15% más. Esto lo pusieron ahora en estos días, justamente por la suba del dólar, o que pregunten directamente el precio al vendedor, porque si no tienen que pasarse todo el día remarcando precios. Bueno, efectivamente, y esto, a ver, yo siempre quiero separar las cosas porque y nombrarla por su nombre, ¿no es cierto? Esto no es especulación, esto es incertidumbre. El empresario, el comerciante, no es que levanta los precios porque con esto le va a ir mejor. Lo que está haciendo es cubrirse ante la incertidumbre en lo que son los precios de referencia en Argentina. Hoy vos, con esta alta inflación, lo que se pierde en el comerciante, en el empresario, es la referencia de precios. No, hay algunos que tienen la posibilidad de reponer su stock, de reabastecerse, otros que no pueden, está habiendo problemas para el reabastecimiento del producto. Entonces, el que se puede reabastecer forma un precio, el que no puede, no tiene referencia de precio porque no consigue el abastecimiento, lo consigue más caro, tiene otro precio y a lo mejor versa sobre el mismo producto. Pero todo este desorden es el que hay que trabajar, hay que corregir con un plan integral. Y vuelvo a lo que te decía, al índice de inflación. Yo creo que ya es de color decorativo el dato de hoy. Lamentablemente es un índice alto, 6.3% es alto, pero tengamos la certeza que el índice de agosto va a ser más alto y va a estar por encima de los 2 dígitos.
por una razón sencilla. Este 22% de devaluación, que a priori creo que todavía es corto, y no porque hubiera querido un salto devaluatorio mayor, sino porque a los datos me remito. Vos cuando tomás el dólar, el valor, la cotización del dólar a la salida del ministro Guzmán, que fue una de las primeras corridas cambiarias fuertes que tuvimos, y actualizás ese dólar a ese momento, a la fecha, te da más o menos 800 pesos. Con el salto devaluatorio, el dólar informal, incluso los dólares financieros, están en 685, 700 pesos, como cerró hoy el Blue en 730, es decir, todavía está por debajo de este análisis sencillo que te decía. Entonces creo que el salto devaluatorio no sé si va a poder generar esto que el gobierno se propuso como objetivo, que es dar un sendero de certidumbre de acá al 23 de octubre, fijando el dólar mayorista en 350 pesos. Y no sé si lo va a poder mantener. Exacto, por lo que está ocurriendo, evidentemente este salto evaluatorio, como usted dice, no está pudiendo calmar absolutamente nada, porque evidentemente es una decisión que estimamos ha sido impuesta por una directiva del Fondo Monetario Internacional, pero detrás de esta devaluación no existe ningún tipo de programa definitivamente antiinflacionario. Hoy se hablaba inclusive del tema de las exportaciones a las carnes, exportaciones de lácteos, que también ha generado mucha más incertidumbre. Y usted al principio hablaba de un plan antiinflacionario. Es difícil pensar con todas estas medidas que son como parches, que en realidad el gobierno nacional, el equipo económico, tenga realmente un programa antiinflacionario serio. No tiene, lamentablemente no tiene tiempo para hacerlo, Elsa, no tiene tiempo de acá a octubre de presentar un plan integral. Porque es que nunca lo tuvo tampoco. Si ya no lo hizo ahora, no lo va a hacer. Pero, hasta ahora si ya no lo hizo. Pero claro, Ocampo, pero inclusive hoy en medios nacionales estaban algunos analistas y políticos, analistas políticos y económicos, diciendo que esta situación, si no se frena, ya se empieza a pensar en un adelanto de elecciones. ¿Cómo vamos a aguantar? ¿O qué nos va a pasar? De acá a octubre, después noviembre, si hay segunda vuelta y después... ¿Cómo aguantamos? Bueno, la verdad que, a ver, hagamos un análisis sensible, de ayer a hoy. El salto evaluatorio del 22% a hoy, el tipo de cambio paralelo ya que aumentó 5% más. Con lo cual, ahí estamos viendo de que la volatilidad continúa y a un ritmo persistente, es decir, de ayer a hoy 5% más. Esta medida de congelar las exportaciones de carne, como bien decía, son situaciones absolutamente de coyuntura, parches que ya hemos visto que no conduce a otra cosa que a mayores dificultades. ¿Por qué? Porque el exportador, ante un salto cambiario, donde obtiene un dólar mayor, superior, ¿qué prefiere hacer? ¿Prefiere venderlo en el mercado local o en el mercado externo? Prefiere ir al mercado externo. Con lo cual va a querer un precio similar en el mercado nacional, salvo que haya otro tipo de compensación, y ya no hay tiempo en 15 días de resolverlo, es decir, un tipo de compensación impositivo, de desgravación tributaria de otra índole. En ese caso sí estaría dispuesto a liquidar o vender su producto en el mercado local. Con lo cual, esta creo que es más que una medida, un anuncio para de alguna manera tratar de contener algo tan sensible como es el consumo de carne de los argentinos, ¿no es cierto? Acá estamos frente a medidas que tampoco tenemos que dejar de analizar, que es la tasa de interés que aplica el Banco Central, subiéndola en 21 puntos. Eso tiene un impacto y una señal muy clara, es decir, el gobierno no quiere que los depósitos en plazos fijos que hoy están dentro del sistema se vayan al mercado, vuelvan al mercado, salgan de los bancos y vayan o a los dólares alternativos que no hay, o vayan a bienes y servicios y recaliente el proceso inflacionario por la puja sobre los bienes que están en la economía. Entonces pone una tasa muy alta para contener, muy superior incluso al salto devaluatorio que venía, o a la inflación que se venía gestando en los meses previos. Ahora habrá que ver cómo queda este cambio de tasa después del índice de agosto, pero eso ya es para septiembre. Para agosto Para agosto se espera 14% de inflación ya. Sí, dos cifras seguro. Y a ver, si la devaluación fue del 20% y
del 22% y los comerciantes ya previamente incrementaron sus precios, yo creo que va a estar por encima, incluso puede estar por encima del 14%. Ojalá que no. Pero lamentablemente el pass-through, es decir, el pase a precio, los saltos evaluatorios en Argentina son casi inmediatos. ¿Por qué? Porque para lo que sirve la devaluación como herramienta de política monetaria, no es justamente para lo que estamos aplicando en este momento en Argentina. Un salto evaluatorio muchas veces sirve para generar mejores condiciones fiscales o de competitividad de la economía frente al resto del mundo cuando hay un evento en el mundo que dificulta la competitividad del país. Pero no está previsto solo para este tipo de esquema como lo planteó el Banco Central, solamente que es lograr acumular un poco más de reservas porque las necesita y encarecer un poco más el dólar, los dólares oficiales, a lo cual los importadores venían comprando muy barato o venían obteniéndolo muy barato. Es decir, no es el fin que se persigue con un esquema devaluatorio. Pero bueno, el gobierno tenía la necesidad, bien lo planteaba él al inicio, era un requerimiento del Fondo Monetario. Es importante para el gobierno mantener el acuerdo con el Fondo Monetario, mantener ese ancla que hoy le permite tener cierto grado de estabilidad frente al resto del mundo. Pensemos por un minuto que el acuerdo con el Fondo Monetario no pueda ser cumplido, no vendrían a desembolso para poder afrontar el vencimiento pendiente, y ahí estaríamos frente ya a una situación muy compleja que sería el default, ¿no es cierto? Claro. Cristian, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, sin duda da para mucho más el tema y para seguir ahondando en detalles, pero bueno, obviamente el tiempo en televisión es tirano, obviamente vamos a estar hablando en estos días, Muchas gracias. Con todo gusto, buenas noches.